You don't like to talk then? Well, not really. Sometimes if there's something to say, but there's really nothing to say these days. Era conocido como El Silencioso, el alma espiritual de los Beatles. Mientras Lennon y McCartney absorbían la atención, George Harrison forjó discretamente su propia identidad dentro de la banda. Pero tras esa calma se escondía un profundo resentimiento, uno que pocos previeron. Entonces, ¿quién era el verdadero objeto de la furia oculta de George? ¿Fue un compañero de banda que le robó el protagonismo? ¿Un manager que manejaba los hilos? ¿O alguien aún más inesperado? Hoy, desvelamos la relación más compleja y quizás la más sorprendente en la historia de los Beatles. Porque detrás de la música y la fama se esconde un rencor que podría cambiar para siempre nuestra percepción de los Fab Four. Abróchense los cinturones, pues descubrimos la verdad sobre el hombre que George Harrison más detestaba. Si bien la rivalidad entre John Lennon y Paul McCartney en la composición de canciones está bien documentada, los rumores de otra relación tensa persisten desde hace años. Esta vez, la atención se centra en George Harrison y en la persona hacia la que supuestamente albergaba una profunda animosidad. Las dinámicas de poder y control creativo dentro de la banda a menudo generaban fricciones, especialmente con Harrison, quien buscaba más aportación creativa y reconocimiento por sus contribuciones. Fue eclipsado constantemente por John Lennon y Paul McCartney. Pero antes de llegar a eso, volvamos a cómo empezó todo. Primeros años. George Harrison nació el 25 de febrero de 1943 en el número 12 de Arnold Grove, Wavertree, Liverpool. Era el menor de los 4 hijos de Harold Hargreaves, Harrison y Louise Harrison. Harold trabajaba como revisor de autobús y anteriormente había sido auxiliar de barco en la White Star Line, mientras que Louise, de ascendencia católica irlandesa, trabajaba como dependienta. George tenía 3 hermanos, una hermana mayor llamada Louise y 2 hermanos mayores, Harold y Peter. Según Boyd, biógrafo de Harrison, su madre, Louise, apoyó especialmente la felicidad de sus hijos, reconociendo la pasión de George por la música como una fuente de alegría, con la esperanza de que esta exótica música le brindara paz y serenidad a su futuro bebé. El biógrafo de Harrison, Joshua Green, escribió que todos los domingos escuchaba los sonidos místicos evocados por citares y tablas, con la esperanza de que la exótica música trajera paz y calma al bebé en el vientre materno. La familia Harrison vivió inicialmente en el número 12 de Arnold Grove, una modesta casa adosada en Wavertree, Liverpool, donde George pasó sus primeros 4 años. La casa carecía de comodidades modernas, con un baño exterior y calefacción proporcionada por una sola chimenea de carbón. En 1949, la familia se mudó a una vivienda social en el número 25 de Upton Green, en Speke. A los 5 años, George se matriculó en la escuela primaria Dovedale. Posteriormente, aprobó el examen de 11+ y asistió al Instituto de Bachillerato para Varones de Liverpool desde 1954 hasta el 19 de diciembre. A pesar de que la escuela ofrecía un curso de música, George se sintió decepcionado por la ausencia de guitarras y sintió que el ambiente educativo era agobiante. Las primeras influencias musicales de George Harrison fueron diversas y formativas. Se inspiró en artistas como George Formby, Cab Calloway, Django Reinhardt, Hoagy Carmichael, Carl Perkins y Lonnie Donegan durante su juventud en la década de 1950. Sin embargo, a principios de 1956, un momento crucial lo impactó profundamente. Mientras montaba en bicicleta, escuchó la canción Heartbreak Hotel de Elvis Presley sonando desde una casa cercana, lo que despertó su fascinación por el rock and roll. Incluso durante sus años escolares en el Liverpool Institute High School for Boys, la pasión de Harrison por la música era evidente. A menudo dibujaba guitarras en sus libros escolares y decía, "Me apasionaban las guitarras". Otra influencia significativa para él fue Slim Whitman, a quien veía en revistas o en la televisión, lo que consolidó su interés por el instrumento. Alrededor de los 14 años, la trayectoria musical de Harrison dio un giro práctico cuando su amigo Raymond Hughes le ofreció venderle una guitarra. Su madre, Louise, lo compró por 310 libras, que, ajustadas a la inflación, serían unas 110 libras en 2024. Un amigo de la familia le enseñó a Harrison algunas canciones fundamentales como Whispering, Sweet Sue y Dinah.
lo que lo encaminó hacia la guitarra. Inspirado por la música skiffle de Lonnie Donegan, Harrison formó su grupo de skiffle, The Rebels, con su hermano Peter y su amigo Arthur Kelly. Fue durante este tiempo, en el autobús camino a la escuela, que conoció a Paul McCartney. Ese fue el comienzo de una amistad para toda la vida y una colaboración musical que marcaría el curso de la historia de la música. En marzo de 1958, George Harrison audicionó para el grupo de skiffle de John Lennon y Paul McCartney, The Quarrymen, en el Morgue Skiffle Club de Rory Storm. Al principio, Lennon pensó que Harrison, que acababa de cumplir 15 años, era demasiado joven para unirse. Sin embargo, McCartney organizó una segunda audición en un autobús de Liverpool, donde Harrison impresionó a Lennon tocando la guitarra principal en Raunchy. Esto llevó a Harrison a socializar con el grupo y, con el tiempo, a convertirse en miembro de pleno derecho. A pesar del deseo de su padre de que continuara sus estudios, Harrison dejó la escuela a los 16 años y empezó un aprendizaje como electricista en Blacklers, unos grandes almacenes locales. Durante la primera gira de The Quarrymen por Escocia en 1960, Harrison usó el seudónimo Carl Harrison, inspirado en el músico Carl Perkins. Este periodo marcó el inicio de la trayectoria de Harrison con The Beatles, donde su talento con la guitarra y sus contribuciones musicales se convertirían en parte integral de la evolución y el éxito de la banda. En 1960, The Beatles, bajo la dirección de Alan Williams, consiguieron conciertos en los clubes Indra y Kaiserkeller de Hamburgo, propiedad de Bruno Koschmider. Esto marcó su primera residencia en Hamburgo, donde comenzaron a perfeccionar sus habilidades musicales en la vibrante escena de clubes. Sin embargo, su trayectoria se vio truncada cuando George Harrison, aún menor de edad, fue deportado por no poder trabajar legalmente en clubes nocturnos. Para diciembre de 1961, Brian Epstein asumió el cargo de manager, refinando su imagen pública y finalmente consiguiéndoles un contrato discográfico con EMI. Su primer sencillo, Love Me Do, se publicó y alcanzó el puesto número 17 en la lista de ventas de discos. Al año siguiente, su álbum debut, Please Please Me, los catapultó a la fama mientras la Beatlemanía se extendía por todo el mundo. George Harrison, conocido por su seriedad y concentración en el escenario, se ganó el apodo de El Beatle Tranquilo. Este título se hizo popular durante la llegada de los Beatles a Estados Unidos a principios de 1964, cuando Harrison se encontraba notablemente enfermo con faringitis estreptocócica y fiebre. Por consejo médico, decidió conservar su voz hasta su presentación programada en The Ed Sullivan Show, donde los Beatles hicieron un debut televisivo histórico que impulsó aún más su popularidad mundial. La imagen de George Harrison como el Beatle tranquilo se consolidó durante las giras de los Beatles, donde su carácter reservado contrastaba con el de sus compañeros de banda, más extrovertidos. Este apodo, acuñado por la prensa, divertía al propio Harrison y persistió a lo largo de su carrera. Musicalmente, la influencia de Harrison en los Beatles comenzó a consolidarse. Participó como vocalista principal en 2 de sus álbumes debut, incluyendo la popular canción Do You Want to Know a Secret, escrita por Lennon-McCartney, para su segundo álbum, With the Beatles, 1963. Harrison ya tenía 3 créditos como vocalista principal, incluyendo Don't Bother Me, que marcó su primer crédito como compositor en solitario. Harrison desempeñó un papel fundamental como buscador de los Beatles para nuevos lanzamientos estadounidenses, especialmente en el ámbito de la música soul. Sus gustos musicales se expandieron aún más con Rubber Soul, 1965, donde llevó a la banda hacia influencias del folk rock inspiradas en los Byrds y Bob Dylan. Su experimentación con la música clásica india también comenzó a emerger, especialmente con su uso del sitar en Norwegian Wood. This Bird Has Flown. Harrison posteriormente declaró que Rubber Soul era su álbum favorito de los Beatles. El álbum Revolver, de 1966, mostró la creciente destreza de Harrison como compositor e innovador dentro de la banda. Entre sus composiciones se encuentran Taxman, que abrió el álbum Love You Too, con elementos musicales indios como el sitar y la tabla, y I Want to Tell You. La parte de tambura de Harrison en Tomorrow Never Knows de Lennon destacó la exploración de los Beatles de instrumentos y sonidos no occidentales, ampliando aún más sus horizontes musicales. Para la época de Revolver,
En 1966, la influencia de Harrison se extendió con canciones como Love You Too, lo que le valió el apodo de El Maharaja del Raga Rock, con sitar y tambura. Eligió representar a gurús orientales en la portada del álbum, lo que refleja su creciente exploración de las filosofías orientales. Harrison tenía sentimientos encontrados sobre Sgt. Pepper, calificándolo tanto de hito como de lastre para la industria musical. Su experiencia con la música india no solo influyó en sus contribuciones a los Beatles, sino que también dejó una huella imborrable en la aceptación de las tradiciones musicales orientales por parte de la cultura popular occidental. En enero de 1968, George Harrison grabó The Inner Light en el estudio de EMI en Bombay con músicos indios locales, marcando su primer sencillo con los Beatles con una composición inspirada en el hinduismo y la meditación. Durante la tumultuosa grabación del álbum blanco de los Beatles, más tarde ese mismo año, la tensión dentro del grupo se disparó, lo que llevó a la breve salida de Ringo Starr. Las contribuciones de Harrison incluyeron While My Guitar Gently Weeps, con Eric Clapton, y la animada Savoy Truffle. A finales de 1968, Harrison se inspiró en Bob Dylan y el enfoque musical comunitario de la banda durante una visita a Woodstock. Esto influyó en su deseo de libertad creativa, lo que contrastó con el dominio de Lennon y McCartney dentro de los Beatles. La tensión se intensificó durante el rodaje de Let It Be en los estudios Twickenham a principios de 1969. Esto impulsó a Harrison a abandonar la banda el 10 de enero. Desilusionado con el ambiente del estudio y la dinámica interpersonal, Harrison se reunió con el grupo. Tras una breve ausencia en enero de 1969, George Harrison regresó 12 días después cuando los Beatles acordaron trasladar su proyecto cinematográfico a Apple Studio y abandonaron la idea de Paul McCartney de volver a las presentaciones en público. A pesar de la mejora en las relaciones, las tensiones persistieron durante la grabación de su álbum de 1969, Abbey Road. Las contribuciones de Harrison a Abbey Road incluyeron lo que el historiador Musical Levisoli describió como dos temas clásicos, Here Comes the Sun y Something. Estas canciones marcaron un hito importante para Harrison, ya que finalmente alcanzó el mismo estatus como compositor que Lennon y McCartney. Something fue particularmente notable, convirtiéndose en su primera cara A al ser lanzada como sencillo doble junto a Come Together. La canción encabezó las listas de éxitos en Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Alemania Occidental, y ambas caras del sencillo alcanzaron el número 1 en la lista Billboard Hot 100 en Estados Unidos. En la década de 1970, Frank Sinatra grabó la canción Something de George Harrison 2 veces, en 1970 y 1979. Y la elogió como la mejor canción de amor de los últimos 50 años. John Lennon también la tenía en alta estima, considerándola la mejor canción de Abbey Road. Something se convirtió en una de las canciones de los Beatles más versionadas, siguiendo de cerca a Yesterday. En mayo de 1970, Harrison alcanzó su segundo puesto en las listas con el lanzamiento estadounidense del sencillo For You Blue, junto con The Long and Winding Road de McCartney, alcanzando el número 1 en el Hot 100. Para entonces, Harrison había acumulado una importante colección de composiciones inéditas, lo que reflejaba su creciente productividad. A pesar de su crecimiento como compositor, la frustración de Harrison crecía dentro de los Beatles debido a su escasa presencia en sus álbumes, donde solía contribuir solo con 2 o 3 canciones. Esta insatisfacción fue un factor importante que contribuyó a la disolución de la banda. La última sesión de grabación de Harrison con los Beatles tuvo lugar el 4 de enero de 1970, cuando él, McCartney y Starr añadieron sobregrabaciones a Let It Be para la banda sonora del mismo nombre. Sin embargo, todas las grabaciones de la banda estuvieron llenas de altibajos. La dinámica de poder y control creativo dentro de la banda a menudo influyó en sus interacciones y, en ocasiones, provocó fricciones. Esto llevó a George Harrison a albergar una profunda animosidad hacia uno de los miembros de su banda. George y McCartney se pelearon. A lo largo de la mayor parte de su carrera, los Beatles mantuvieron una relación increíblemente estrecha dentro del grupo. Según Hunter Davies, no vivían en comunidad, sino que compartían sus vidas en comunidad. Eran los mejores amigos el uno del otro. La ex esposa de George Harrison, Pattie Boyd,
reflexionó sobre el vínculo único que los Beatles tenían, expresando que todos se pertenecían. Reconoció que había aspectos de su relación que ella, al igual que otros cónyuges, nunca pudieron comprender ni comprender del todo. Ringo Starr también destacó la profunda camaradería entre los Beatles. Recordó cómo se cuidaban mutuamente, compartían muchas risas y atesoraban momentos de convivencia, incluso en los espacios más pequeños, como los baños de un hotel. Starr describió estos momentos como llenos de amor y cariño, destacando la extraordinaria cercanía entre los cuatro. La relación entre George Harrison y Paul McCartney, dos de los miembros más importantes de los Beatles, fue multifacética y evolucionó significativamente a lo largo de sus años juntos en la banda. De los cuatro, Harrison y McCartney se conocieron de niños en un autobús escolar y rápidamente conectaron gracias a su pasión compartida por la música. A menudo aprendían y ensayaban juntos nuevos acordes de guitarra, lo que sentó las bases de su colaboración musical con los Beatles. McCartney se refería cariñosamente a Harrison como su hermano pequeño, lo que indica un vínculo familiar y cercano que trascendía su colaboración musical. Sin embargo, a pesar de su camaradería, ocasionalmente surgían tensiones entre Harrison y McCartney, especialmente a medida que la dinámica de los Beatles cambiaba con el paso de los años. La creación del revolucionario álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band en 1967 marcó un antes y un después. Considerado ampliamente como una obra maestra, el álbum se vio impulsado principalmente por la visión creativa de Paul McCartney. En este periodo, McCartney asumió un papel más dominante en la dirección de la banda, lo que en ocasiones eclipsó las contribuciones de Harrison. Antes de 1969, Harrison tuvo dificultades para alcanzar el mismo reconocimiento que John Lennon y Paul McCartney como compositor y figura clave dentro de los Beatles. Sus composiciones a menudo quedaban relegadas a un segundo plano en comparación con las de Lennon y McCartney, quienes eran los principales compositores del grupo. Este desequilibrio le generó frustraciones a Harrison, quien deseaba un mayor control creativo sobre su música. Para la grabación de Abbey Road en 1969, las tensiones entre Harrison y McCartney alcanzaron su punto álgido. Harrison se impuso con más fuerza, rechazando las sugerencias de McCartney de cambiar sus canciones. Esto marcó un cambio significativo, ya que Harrison comenzó a afirmar su independencia creativa y a exigir reconocimiento por sus contribuciones artísticas dentro de la banda. En una reveladora conversación capturada por el escritor Anthony Fawcett y narrada en la biografía de Barry Miles, Paul McCartney, Many Years From Now, 1998, se arroja luz sobre la dinámica entre Paul McCartney y George Harrison dentro de los Beatles. McCartney, conocido por sus sinceras apreciaciones, reconoció un cambio en la destreza compositiva entre él y Harrison. Le comentó a John Lennon: "Bueno, la cuestión es que creo que hasta ahora, hasta este año, nuestras canciones han sido mejores que las de George. Este año, sus canciones son al menos tan buenas como las nuestras". Sin embargo, la respuesta de Harrison a la evaluación de McCartney pareció descartar la comparación. Harrison replicó, sugiriendo que la cronología de la composición no coincidía necesariamente con la percepción de McCartney de una mejora repentina. Dijo: "Eso es un mito, porque la mayoría de las canciones de este año las compuse el año pasado o el anterior. Quizás ahora simplemente no me importa si te van a gustar o no, simplemente las canto". Este intercambio pone de relieve una tensión más profunda dentro de los Beatles en cuanto al reconocimiento y el control creativos. El reconocimiento de McCartney de la evolución de Harrison en la composición refleja una aceptación a regañadientes de su creciente prestigio como compositor dentro de la banda. En contraste, la afirmación de Harrison de que escribe para sí mismo en lugar de buscar aprobación demuestra su deseo de autonomía y expresión artística. La relación musical de George Harrison con Paul McCartney estuvo a menudo llena de tensión y diferencias creativas. En una entrevista de 1974, citada en George Harrison on George Harrison, Interviews and Encounters de Ashley Kahn, Harrison expresó su preferencia por otros músicos antes que por McCartney. "Preferiría tener a Willie Weeks al bajo que a Paul McCartney", afirmó. "Esa es la verdad, con todo respeto a Paul. Paul es un buen bajista, pero a veces resulta un poco abrumador. Me uniría a una banda con John Lennon cualquier día,
pero no podría unirme a una banda con Paul McCartney. Pero no es nada personal, es solo desde un punto de vista musical. Harrison respetaba el talento musical de McCartney, pero su enfoque a menudo le resultaba abrumador. Esta dinámica fue particularmente evidente durante las sesiones de grabación de la canción de McCartney, Maxwell's Silver Hammer, en 1969. Harrison detalló la experiencia, señalando: Paul siempre me ayudaba cuando terminaba sus 10 canciones. Luego, cuando se ponía a grabar una de mis canciones, me ayudaba. Fue una tontería. Fue muy egoísta. A veces Paul nos hacía cantar canciones frutales. Dios mío, el Silver Hammer de Maxwell era tan afrutado. Después de un tiempo, lo hicimos bien. Pero cuando a Paul se le metió una idea o un arreglo en la cabeza, los comentarios de Harrison reflejaban su frustración con lo que percibía como la naturaleza dominante de McCartney en el estudio. Si bien el perfeccionismo de McCartney y sus arreglos minuciosos contribuyeron al éxito de los Beatles, también generaron conflictos, especialmente con Harrison, quien buscaba más aportación creativa y reconocimiento por sus contribuciones. La relación de George Harrison con Paul McCartney se vio aún más afectada por lo que Harrison percibía como una subestimación de McCartney hacia su capacidad compositiva. Durante una entrevista en 2020, Howard Stern le preguntó a McCartney si creía haber subestimado la destreza compositiva de Harrison mientras la banda estaba junta. La respuesta de McCartney arrojó luz sobre la dinámica dentro de los Beatles. Era fácil subestimar a George porque John y yo, como dijiste, siempre habíamos compuesto la mayor parte del material y teníamos la mayoría de los sencillos, y George se desarrolló tardíamente en cuanto a composición. Al principio no le interesaba mucho, pero luego empezó a interesarse y vaya si floreció. Escribió algunas de las mejores canciones de la historia. Este reconocimiento llegó mucho después de la separación de la banda y puso de relieve un problema crítico que había contribuido a la frustración de Harrison durante su tiempo juntos. McCartney y Lennon fueron los compositores dominantes, lo que a menudo dejó las contribuciones de Harrison eclipsadas y subestimadas. La lucha de Harrison por el reconocimiento y la aportación creativa fue un tema recurrente a lo largo de la carrera de los Beatles, lo que generó una tensión considerable, especialmente a medida que maduraba su talento como compositor. La insatisfacción de Harrison no se debía solo a la cantidad de canciones que se le permitía aportar, sino también a la falta de respeto y apoyo a sus ideas musicales. El dominio de McCartney en el estudio a menudo implicaba que las canciones de Harrison recibían menos atención y entusiasmo. Esto fue particularmente evidente en la grabación de temas como Maxwell's Silver Hammer, donde Harrison sentía que el carácter controlador de McCartney reprimió su expresión creativa. En una entrevista de radio de la BBC de 1974 con Alan Freeman, George Harrison describió la compleja y a menudo tensa relación que tenía con Paul McCartney. Declaró con franqueza: McCartney me arruinó como guitarrista, lo que reflejaba su frustración con el enfoque dominante de McCartney durante su etapa con los Beatles. Sin embargo, también estuvo marcado por obstáculos importantes, en particular su relación, que resultó ser un obstáculo considerable para una posible reunión de los Beatles tras la muerte de John Lennon. El 11 de febrero de 1994, George Harrison, Paul McCartney y Ringo Starr se reunieron en el estudio de McCartney, formando lo que cariñosamente se denominó The Threedles. Colaboraron en la recuperación de maquetas de John Lennon sin usar, a pesar de que Harrison y McCartney aún tenían algunas discrepancias sobre las canciones. Tanto Harrison como McCartney admitieron que a menudo se ponían de los nervios, lo que pone de relieve la tensión persistente que existía entre ellos. La relación entre George Harrison y Paul McCartney se mantuvo compleja y, en ocasiones, tumultuosa a lo largo de sus vidas, incluso hasta los últimos días de Harrison. Observadores como Rodríguez notaron la volatilidad que marcó sus interacciones. En un chat de Yahoo en febrero de 2001, cuando le preguntaron si McCartney le molestaba, Harrison respondió con una cita: "No mires a un amigo con un microscopio. Conoces sus defectos. Entonces deja pasar sus debilidades". Antiguo proverbio victoriano. Este reflejaba el enfoque filosófico de Harrison hacia su relación, reconociendo sus diferencias y resaltando un sentido de aceptación y madurez desarrollado con el tiempo.
George Harrison falleció el 29 de noviembre de 2001 a la edad de 58 años. Su fallecimiento se produjo tras una prolongada lucha contra el cáncer. Se había sometido a una cirugía de garganta en 1998 y recibió tratamiento para un cáncer de pulmón y un tumor cerebral en 2001. Al reflexionar sobre los últimos días de Harrison, Paul McCartney compartió sus recuerdos durante una entrevista de 2008 para Uncut. Incluso en el auge de nuestra amistad como chicos, nunca nos tomábamos de la mano. No era algo típico de Liverpool, pero era encantador. Al día siguiente de la muerte de Harrison, McCartney habló con la prensa sobre su difunto amigo, reflexionando sobre su larga y compleja relación. Era un chico encantador y muy valiente, y tenía un maravilloso sentido del humor, dijo McCartney. Es solo mi hermanito. Este sentido homenaje demostró el profundo cariño que McCartney sentía por Harrison. A pesar de sus altibajos, Harrison y McCartney se apreciaron más con la edad. La hija de McCartney, Stella, nacida en 1971, expresó una profunda conexión emocional con el legado de George Harrison y la importancia de preservar su memoria. Su vínculo trascendió los lazos familiares y se extendió al apoyo profesional y la admiración personal. Stella diseñó el vestido de novia para la esposa de Donnie, Solveig Kara-Daughter, en 2012, mostrando su estrecha relación y respeto mutuo. En 2014, Donnie sorprendió a Stella en una gala interpretando la icónica canción de su padre, Live and Let Die, un gesto que subrayó su admiración compartida por las contribuciones musicales de George Harrison y la profunda conexión entre sus familias. Influencia perdurable de la música de los Beatles y los lazos familiares y de amistad. La vida personal de George Harrison estuvo marcada por relaciones y matrimonios notables. Su primera boda fue con la modelo Pattie Boyd el 21 de enero de 1966, con Paul McCartney como padrino. Harrison y Boyd se conocieron en el rodaje de la película de los Beatles A Hard Day's Night en 1964, donde Boyd, entonces de 19 años, interpretaba a una colegiala. Su relación comenzó de forma juguetona cuando Harrison le propuso matrimonio durante la hora del almuerzo. Sin embargo, su matrimonio enfrentó dificultades, sobre todo debido a la infidelidad de Harrison. Boyd citó sus reiteradas infidelidades como una de las principales razones de su separación en 1974, lo que finalmente culminó en el divorcio en 1977. El golpe final a su matrimonio fue la aventura de Harrison con Maureen Starkey, esposa de Ringo Starr, que Boyd describió como la gota que colmó el vaso. Boyd relató que el último año de su matrimonio fue tumultuoso, marcado por problemas de abuso de sustancias. Ella atribuyó el consumo excesivo de cocaína de Harrison a su transformación emocional, afirmando que lo paralizó y endureció su corazón. Tras su divorcio, el sello de Harrison. La vida de George Harrison se extendió más allá de la música y abarcó otras pasiones e intereses, en particular los coches deportivos y el automovilismo. Su entusiasmo por los automóviles comenzó a temprana edad, influenciado por su asistencia al Gran Premio de Gran Bretaña de 1955 en Aintree, con tan solo 12 años. Con los años, desarrolló un gran interés por coleccionar fotos de pilotos y sus coches, que creció junto con su admiración por la Fórmula 1. El matrimonio de Harrison y Olivia perduró hasta el fallecimiento de George Harrison en 2001. Olivia desempeñó un papel fundamental al apoyar a Harrison durante sus problemas de salud. Continuó protegiendo su legado tras su muerte. El reconocimiento póstumo y el legado de George Harrison se han celebrado con diversos honores y homenajes, lo que subraya su profundo impacto en la música y la cultura popular. En 2004, Harrison fue incluido póstumamente en el Salón de la Fama del Rock and Roll como solista, un testimonio de sus importantes contribuciones más allá de su papel en The Beatles. Sus antiguos compañeros de banda, Jeff Lynne y Tom Petty, quienes colaboraron con Harrison en The Traveling Wilburys, fueron fundamentales para otorgarle este prestigioso galardón. Este reconocimiento destacó la evolución de Harrison como compositor, músico y ícono cultural. Independientemente de su legado con los Beatles, otro honor notable llegó en 2006. El 14 de abril de 2009, Harrison recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, frente al edificio de Capitol Records en Los Ángeles. A la ceremonia asistieron su viuda,
Olivia Harrison, junto con sus excompañeros de banda Paul McCartney, Jeff Lynne y Tom Petty. La inauguración de la estrella de Harrison fue un momento conmovedor, marcado por emotivos discursos en honor a su legado musical y sus contribuciones culturales. El hijo de Harrison, Donnie, también participó en la ceremonia, aportando un toque espiritual al cantar el mantra Hare Krishna, reflejando las profundas creencias e influencias espirituales de su padre. Además de estos honores, en octubre de 2011 se estrenó el documental George Harrison, Viviendo en el Mundo Material, dirigido por el aclamado cineasta Martin Scorsese. El documental profundizó en la vida, la música, la espiritualidad y la influencia de Harrison a través de entrevistas con Olivia y Donnie Harrison, amigos cercanos como Eric Clapton y Ringo Starr, colaboradores como Paul McCartney y Tom Petty, y otras figuras destacadas que conocieron y trabajaron con Harrison a lo largo de su carrera. Harrison recibió póstumamente el premio Grammy a la trayectoria de la Academia de la Grabación en los premios Grammy en febrero de 2015, un monumento de la Sociedad Histórica del Estado de Illinois en Benton. El Jardín Escultórico Triangular Shadi Notar Shagram de Bangladesh rinde homenaje a sus contribuciones culturales. Recientemente, el 24 de mayo de 2024, se inauguró una placa azul en la casa donde Harrison creció, ubicada en el número 2 de Arnold Grove, en Wavertree, el hombre al que realmente odiaba. Mientras el público solía centrarse en la rivalidad entre Lennon y McCartney, entre George Harrison y John Lennon se gestaba una tensión menos conocida, pero igualmente compleja. A pesar de su vínculo inicial, que comenzó mucho antes de que los Beatles saltaran a la fama, la relación de George con John se fue tensando con el tiempo. Harrison admiraba el ingenio y el genio creativo de Lennon, pero también le molestaba su presencia dominante y su actitud desdeñosa. A medida que los Beatles evolucionaban, también lo hacía su dinámica, y George a menudo se veía marginado creativamente, especialmente por Lennon, quien rara vez se tomaba en serio sus contribuciones como compositor. Incluso durante los últimos años de la banda, Lennon menospreciaba la trayectoria espiritual de Harrison y se burlaba de su devoción por la música india y el misticismo. George, antes un discípulo discreto, comenzó a amargarse por la falta de respeto y la distancia emocional que Lennon le mostraba. Sus últimos encuentros solían ser fríos, y Harrison admitió posteriormente en entrevistas que John podía ser una persona difícil y egocéntrica. En sus memorias, I, Me, Mine, George apenas mencionó a Lennon, un silencio revelador que lo decía todo. Aunque lamentó su muerte, George nunca edulcoró las heridas emocionales que le quedaron. Tras los símbolos de paz y la nostalgia de los Beatles, George Harrison guardaba un rencor que nunca sanó del todo, sobre todo en lo que respecta a John Lennon. ¿Qué opinas de la disputa entre George Harrison y Paul McCartney? Comparte tu opinión en la sección de comentarios. ¿Te gustó este video? Dale me gusta y activa las notificaciones para recibir más. No olvides explorar nuestros otros videos para descubrir más historias y perspectivas interesantes.